Historia de Bienservida, Tartesos y Oriente. Entre el 2000 y el 1500 a.C. se desarrolla en Oriente diversas culturas, tales como la egipcia o la mesopotámica, de las que han quedado bellos relatos en forma de leyendas, en los que se habla de grandes héroes y viajeros, los cuales tuvieron contacto con los habitantes de las costas mediterráneas, quedándonos vagas ilusiones de los mismos entre los mitos y las leyendas. Y no faltan arqueólogos como don Luis Siret, que ve claramente la relación entre los objetos de la península y los de Troya y Egipto, habiéndose encontrado alguno de estos en Bienservida, por lo que no podemos dudar que existía ya, en tan remotos tiempos, algún tipo de contacto, siquiera sea comercial, con Oriente. Con toda seguridad, los contactos de la zona que nos ocupa no fueron directos, sino que estos pueblos que comerciaban en las costas sin saberlo, fueron influenciando a través de las tribus intermedias a otras situadas más al interior, por lo que los hallazgos de este tipo deben de corresponder a los años 1000 al 700 a.C. aproximadamente. Es por estas fechas cuando se habla por primera vez de Tarsis, o sea, de Tartesos. Isaías lo hace en la Biblia, Homero en la Odisea, y en alguna de las inscripciones asirias también se habla de Tarsis y de sus poderosos reyes. Como por noticias posteriores, sabemos que el país de Tarsis, o al menos su influencia, llegaba hasta la más arriba de las fuentes del Guadalquivir, es decir, que abarca toda la Sierra Morena por su parte oriental. Tenemos que pensar que el territorio que nos ocupa se hallaba en las fronteras que separaba a Tarsis del resto de las tribus hispánicas. Es la cultura del bronce al fin la que más se manifiesta por todo el suroeste español. De esa época es poco lo que se puede decir de nuestra tierra, pues es bien sabido que la mayor parte de los descubrimientos de restos de aquellos tiempos son casuales, y aquí no los ha habido. No obstante, dadas las condiciones climatológicas, hay que suponer que esta tierra estuvo profusamente habitada por todo el valle, desde Padrón hasta Turruchel. De esta época es posible que date la primera fortificación, la que las declaraciones topográficas de Felipe II llaman castillo. De todas formas, los pueblos del interior no tienen en ningún momento contacto directo con otras culturas, por lo que existe una vuelta atrás debida al aislamiento. Poco después, sobre el año 600 a.C., llegará a la zona la cultura de los túmulos, de los que en Bienservida no se conoce ninguno.
siendo un poco más al este, donde estos proliferan, y es de suponer que la proximidad fuera un factor importante de contactos. Esta cultura trae espadas y hachas de excelente bronce. Son los griegos, más adelante, los que recogen la tradición del reino de Tartesos, cuya cultura era con mucho la más refinada de la península, y que, como hemos dicho antes, era la que se dejaba sentir con fuerza en esta zona. Dice al respecto Estrabón que conocían desde antiguo la escritura, que tenían sus leyes escritas en verso y que, según ellos, esta escritura tendría una antigüedad de 6.000 años. Quedan en el recuerdo los nombres de algunos reyes. El más antiguo es Sabis, que fue un legislador, y sus costumbres podemos entreverlas por estos viejos escritos. Y como la influencia de este pueblo es segura en nuestra tierra, es de suponer que las costumbres de aquí tendrían un gran parecido con las de la metrópoli. Sus dioses fueron los más frecuentes de la antigüedad: el sol, la luna, Venus. Sus jefes, los ancianos, a los que se les respetaba en extremo, de tal manera que los jóvenes no podían declarar contra ellos. Había agricultores, explotaban las márgenes de los ríos y arroyos, e incluso, cuando era necesario, hacían canales para encauzar las aguas hacia sus huertas. También cultivaban la vid y el olivo. Eran ganaderos, tanto que es posible que fueran el origen de la leyenda del robo de los bueyes sagrados por parte de Hércules. Como mineros, fueron el origen de muchas explotaciones modernas. Parece ser que eran de buen carácter y son seguramente el origen del pueblo íbero, del que ya encontramos en nuestra tierra importantes vestigios. Aquí termina este capítulo. En el siguiente hablaremos de los íberos.